La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Se habrán dado cuenta algunos que cantaron la Semana Santa completa. La pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Todo lo cantaron en 5 minutos. Eso es lo que ocurre cuando uno lee la Biblia, no se da cuenta que en un espacio y otro pasa mucho tiempo. Y uno se olvida de eso y leemos todo así linealmente, de una cosa a otra. Bien, venimos a la palabra una vez más. Venimos al capítulo 2 de Colosenses. Y precisamente en este capítulo habla de la circuncisión, el bautismo y el perdón de pecados, la resurrección y el perdón, que simbolizan el hecho que cuando creemos en Él, la obra de la cruz se hace real en nosotros. Somos circuncidados de la vieja naturaleza. Nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección. Somos perdonados y somos liberados de los poderes espirituales. Así que venimos a la palabra y volvemos por un minuto a los versículos 6 y 7 del capítulo 2, que es donde nos quedamos el domingo pasado, simplemente para refrescarles un poquitico la memoria y entramos en el pasaje. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a leerlo en voz alta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? Andad en Él. Andar en Él se refiere a un estilo de vida, una manera de vivir, caminar en Él. Hoy día diríamos, camina en las huellas de Jesús. Seguimos la huella y queremos andar parejito detrás de Él. Andad en Él. Y nos sugiere 4 acciones. Primero que todo, arraigados, número 1, y sobreedificados en Él. Arraigados obviamente viene del verbo arraizar, echar raíces. Ningún árbol puede crecer con fuerza si no echa raíces hacia abajo. Y toma de la tierra, se afirma, pero toma los minerales, el agua y todo lo demás que necesita para que lo que se ha sembrado pueda crecer y fortalecerse. De tal manera que usted puede ver un árbol increíblemente bello y grande, pero es porque tiene raíces bien echadas. Si no las hubiese, se las llevaría el viento. El hombre, la mujer cristiana necesita echar raíces en Él, en Cristo. Él es la roca eterna que se sostiene. Él es el que da la vida, la savia de la vida, y lo da mediante el agua del Espíritu y de la palabra, y esa vida que recibimos de Él nos va llevando y nos da la capacidad de crecer. Luego dice que vamos siendo edificados, dice la palabra sobre edificados, o sea, somos edificados sobre la roca, sobre y de la palabra. Edificar es que vamos creciendo. Y la única manera de crecer es que vamos tomando de la palabra y creyéndole a la palabra. Fe. La fe nos ayuda a crecer y a desarrollar nuestra vida en todas sus posibilidades. Y no solamente fe, sino la experiencia de la vida. La experiencia nos produce un conocimiento de la fidelidad y del poder de Dios, y eso produce más fe. Y la fe produce más experiencia, y la mayor experiencia, mayor fe. Por eso la gente dice, yo quisiera tener la fe de a Él.
pero es que no han pasado por toda la experiencia que le llevaron a la fe de Él. Y tienen que ir poco a poco aprendiendo y descubriendo que este increíble Dios está allí y nos da la fortaleza y la determinación, la fe para seguir este camino de Él. Así que arraigados, sobreedificados y confirmados, como habéis sido confirmados en Él. De así como ha sido ¿qué? Enseñado. Todo lo de la fe y la experiencia se lleva a cabo porque alguien dice, no, es por aquí. Es por aquí. La palabra dice esto. Y yo te enseño a ti de lo que yo he recibido. Esa enseñanza forma a la persona, puede asumir mayor fe, asumir mayores experiencias, mayor fe, y eso va creciendo. Y ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las situaciones difíciles y también las situaciones gratas, o ante los retos de la vida, cuando vemos cómo el Señor actúa, eso nos confirma, nos solidifica. Así que si te encuentras en una isla solo, sin nadie, o mejor dicho, con nadie, pero estás con el Señor porque tienes la palabra, tienes el Espíritu, tienes el poder, tienes la capacidad, no, yo puedo tolerar esto. Yo puedo ir adelante y voy a creer que de alguna forma en esta isla voy a encontrar algo que me señala que Dios está conmigo. Entonces somos confirmados, afirmados en la fe. Así que allí dijimos, arraigados, sobreedificados, confirmados, fundamentados en que somos enseñados, y eso produce en nosotros esa capacidad de ser agradecidos a Dios en todas circunstancias de la vida. Duras, tristes, felices, pero en todo podemos darle gracias a Dios, porque Él está con usted, Él está conmigo, Él está con nosotros. Así que seguimos al próximo versículo, versículo 7, vamos al 8. Ok, hoy voy a tocar el 8, así a vuelo de pájaro, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a saltar del 8 al 16 el próximo domingo y nos vamos a meter mayoritariamente en los versículos 9 al 15. Que es una serie de situaciones que son las realidades de lo que se llama la plenitud en Cristo. Pero el versículo 8 es donde Pablo se quiere meter, habiendo hablado de ese misterio que solamente lo entiende el que lo ha vivido, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el hombre, la mujer que se ha conectado con el Señor por medio de la fe y en quien ha operado el Espíritu Santo, el que puede decir, Cristo mora en mí. Y lo creo. Lo he vivido. No quiere decir que lo siento todo el tiempo, pero lo sé. Es una realidad. Y es un misterio que la plenitud de Dios more y habite en usted. Misterio, increíble. ¿Quién se lo cree? La persona racional dice, estás loco. Pero la persona de fe, que ahora ha aprendido a razonar por la fe, puede decir, no, Cristo en mí, ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? La esperanza de gloria. Eso está por allí en el versículo 4 o 5. No, el capítulo anterior, el capítulo 1. Eso está allí. Eso ya lo tocamos hace unos domingos. Pero aquí Pablo está diciendo, mire, yo no sé qué les pasa a ustedes en Coloso, pero se lo diría a cualquier persona aquí en las casas. O a lo largo de los siglos. ¿Qué les pasa a ustedes? Después que han creído en Cristo,
Se ponen a meterse y a curiosear en otra cosa como que eso le daría una vida plena. Eso no quiere decir que la persona no debe ser inquieta intelectualmente. El Señor les dio la capacidad de pensar, de inquietarnos, de hacer miles de preguntas, de observar, evaluar, analizar, llegar a nuestros propios criterios. Pero usted necesita saber que ya usted lo tiene todo en Cristo, y si usted está estudiando, evaluando, es porque usted debe de conocer todas las cosas que están alrededor suyo, y si hay algo bueno para su vida, tomarla, pero eso no le salva, eso no le da la plenitud de Dios en su vida. Por eso usted no puede tener al Dios y el diablo en su vida a la vez, por si acaso. Porque hay algunos que son así, van, no, por si acaso fui a la bruja, porque yo no veo, yo necesito. Y como que lo complementan, por si acaso. Entonces, y es que los hay. Y después no saben por qué están confundidos. ¿Okay? Y le di tanto dinero a fulano. Es lo que creen, que es los evangélicos que creen. Doy dinero y el Señor me va a hacer un milagro. Es una lotería evangélica que no es barata, que es barata. Pierdes más de lo que puedes ganar. Eso, uno no vive la vida cristiana, eso es una idea hueca y no bíblica, no sustentable en la vida. Porque todos pasamos por situaciones de mucho o poco y aprendemos la fidelidad de Dios en ese contexto, pero es nuestra vida con Él. Así que Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes, habiendo conocido a Cristo, se vuelven a las teorías y las filosofías huecas del pasado, que no tienen ninguna sustancia? Vamos a leer el versículo tal cual, y se los voy a leer también en la otra versión que a mí me encanta. Sí, bueno, léelo tú, Armando, lee tú esa parte. Versículo 1 está allí, pero lo vamos a leer aquí porque la letra es muy pequeña para algunos y para mí también. Okay. Ya estamos pasando para allá. Dale. Mirad que nadie os engañe por medio. Bien duro. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ok, muy bien. Eso es como usted lo lee allí. Ahora yo se lo voy a leer aquí y después lo vamos a elaborar un poquitico allí. Estad alerta, mirad. No sea que alguien os engañe con falsas teorías y estériles especulaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, estás en una conversación, pero usted sabe que no llega a nadie. Se está tomando un café y el uno habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y es interesantísima la conversación, pero no llegaste a nada. ¿Estériles qué? Con especulaciones que se apoyan en que alguien es muy importante en la vida, y si lo dijo fulano, tengo que ver si es verdad. Que se apoyan en autoridades de los hombres o en las potencias cósmicas. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Pero no se apoyan en Cristo, no según Cristo. Ok, vamos a hablar de eso un poquitico. Y lo elaboramos el domingo que viene un poco más. ¿Ok? Una de las teorías hoy en día es que la moral es relativa, que no hay una moralidad absoluta. Si tienes que matar a alguien para algo, mátalo. Si la dama le falta amor, ámala, aunque esté casada y tú también. Que la moral es muy relativa, depende de cualquier circunstancia. Tú tienes dos, dame el tuyo. Como una hermanita fue a nuestra casa una vez, estaba ayudando en la casa y vio 2 botellas
Esto es ya hace como 20 años. ¿Okay? No está aquí, no se preocupe. 2 botellas de ketchup, salsa de tomate. ¿Okay? Ay, los hermanos tienen 2 botellas, una es para mí. ¿Okay? Eso es una moral muy relativa, porque si no es tuyo, no es tuyo. ¿Okay? Punto, y se acabó. Ahora, si usted me dice, hermano Samuel, yo vi que usted tenía 2 botellas de salsa de tomate, además es Heinz o Pampero, etcétera. Usted me podría regalar uno. Y yo digo, bueno, ¿sí o no? Ok, se lo regalo. Pero una cosa es solicitar y otra cosa es tomar lo que no te pertenece. ¿Okay? Y es extraño cómo la cosa perdón, voy a ser muy crudo aquí. Crudísimo. Me disculpan de antemano. Yo sé cuáles son las necesidades, yo las conozco. Pero hay rollos de papel toalé que desaparecen de los baños, de la iglesia. Dije que iba a ser crudo. Ok. Entonces, yo entiendo la necesidad. Claro que sí. Pero eso no le da a uno derecho de tomar lo que no le pertenece. ¿Por qué aquí en la iglesia? Porque ese rollito viene de los diezmos de la iglesia, que la gente lo ha dado para que haya un culto. Y es para ayudarnos a todos. ¿Okay? Entonces yo no tengo derecho de quitarlo. Ahora, si alguien me dice, pastor, yo necesito un rollo de papel toalé. Entonces estamos hablando de teorías muy relativas que agiliza la vida pasajeramente, porque después te meten en un problema. A la larga lo vas a pagar y vas a deber, es una deuda ética, moral y económica. Entonces, esa teoría es una de las que se le ha metido a la gente, que la moral es relativa. Otra que anda por ahí, que es más difícil, y es, yo creo en la evolución y no la creación. Que eso es una teoría, eso viene de Darwin, del origen de las especies, y la entendemos. Entendemos muchas modificaciones de la teoría, entendemos muchas cosas, pero implícito está en que esto en que nosotros vivimos, el universo con su increíble magnitud, o fue creada y pensada por Dios, o simplemente es el producto del azar. Entonces ya va hasta, yo tengo que, ¿esto es producto del azar o fue creado Dios? Por todas las implicaciones que cada una de esas frases tiene, yo las comprendo. Pero creo que la creación fue creada o simplemente por casualidad estamos aquí, usted y yo, y llegamos desde que unos aminoácidos en las arenas y en el espacio produjeron alguna clase de molécula y toda la... Usted sabe lo que es la complicación y el tejido humano, y que todos tengamos básicamente la misma clase de estructura, y que un médico, buen médico puede, si tú tienes este problema y el otro tiene, puede operarte a ti, te puede operar a ti, porque cree en la conformidad de la estructura humana y puede creerlo, o si no, todo es azar. En fin, no me quiero meter ahí porque yo mismo me voy a confundir. En fin, ¿crees que Dios lo creó todo o no? Es una teoría. Y el ser humano... Pero científicamente ya no existe, porque en el año 1954
dos científicos le dieron el premio Nobel por descubrir la cadena de ADN y eso derrumba la teoría de la ¿Lo evolución. entendieron? ¿Lo entendieron? Ok. Gracias. Ok, está bien. Pero sigue revoloteando por ahí. ¿Cómo? Entonces, lo último, bueno, puedes quitarte la vida. Si no te gusta la vida, puedes quitártela. Eutanasia. ¿Ok? Eufanatos. Darte la muerte a ti mismo. Por X razón. Y algunos lo tienen bien razonado y otros lo tienen mal razonado. Pero, bueno, por ahí vamos. Teorías, vamos al versículo otra vez, ¿cómo dice? Según los que, el versículo 8, ¿qué dice? Que nadie os engañe por medio de qué filosofías y sutilezas, etcétera, según las que tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y yo leí por allí las cosas cósmicas. ¿Por qué las cósmicas? Porque en ese tiempo, y hoy día también lo piensa, hay mucha gente que se ha metido en el mundo de la demonología, que detrás de los planetas, cada planeta tiene espíritus que los controlan. Ellos lo creían. Y la gente creía que había espíritus por todas partes y tenían un gran temor y buscaban los códigos y las maneras y las fórmulas de zafarse del poder de los espíritus invisibles. Julio César, el emperador, lo creía. Vespasiano lo creía. Reinados del presente lo creen y buscan. Uno de los famosos presidentes de Venezuela, no el que murió ahorita, sino hace tiempo, para no meterme en problemas políticos, llevaba siempre una de las brujas más importantes de Venezuela en sus aviones a distintas partes del mundo para tomar decisiones económicas que tenían que ver con Venezuela. Entonces, poderes en los aires y poderes en los tronos y los principados y las potestades. Así que vamos a tocar eso un poco el otro domingo después que yo pase del 9 al 15. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero es fascinante. Uno curiosea por ahí, pero si curioseas sin criterios te puedes ahogar y confundir, y por eso muchos hermanos se meten en cosas y después se hunden porque no saben, los lleva el viento y después de un tiempo, pastor, estoy aquí pero me desvié por allí y me ha ido muy mal, pastor. Bueno que has vuelto, qué bueno que ya aprendiste tus lecciones y has vuelto, porque lo que Dios siembra no vuelve vacío. Eso da su vuelta, pero puede haber un problemón en medio. Ok, venimos al versículo 9. Ok, ¿están conmigo? Sí. El versículo 9 dice, porque en Él, ¿quién es Él? En Cristo que habita corporalmente, o sea, el Verbo se encarnó en la persona de Cristo por obra del Espíritu Santo y en Él habitó corporalmente ¿qué? La deidad. Pero también cuando resucitó hubo un nuevo cuerpo no sujeto a lo temporal de esta vida, así que en ese cuerpo también habitó plenamente la deidad. Habitó corporalmente toda ¿qué? ¿Toda qué? ¿La qué? La plenitud de Dios. Ahí estaba en Cristo. Ahora, si Pablo dice la verdad, el misterio que habita en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria, quiere decir que la deidad que Él habita en nosotros plenamente. Dígalo. Habita en mí.
La deidad. No, yo no soy la deidad. La deidad habita en mí. Eso quiere decir que hay un tremendo poder en mí. Una increíble presencia que me da en medio de las olas de la vida un sentido de equilibrio, de paz, de orden y dirección. La plenitud de la vida que Cristo en mí me dirige, me sostiene en medio de las dificultades mayores de la vida, y cuando todas las cosas de la vida se me han dado y si no tengo cuidado me voy por ellas y pierdo el eje que es Cristo. Y Cristo dice: tranquilo, puedes tener los millones del mundo, pero si dependes de ellos y no dependes de mí, te vas a perder. Así que ven acá, yo te he dado todos los millones porque hay un propósito que yo tengo con tu vida, con toda la millonada que tú tienes. Y te voy a decir cuál es el propósito. El 90% de lo tuyo es mío. Ah, Señor. Dale todo lo que tienes a los pobres. Se va corriendo, muchacho, ¿no? La deidad en mí. No quiero meterme por ahí, pero el hecho es de que si Él mora en ti, Él sabe cómo dirigir tu vida. ¿Ok? No se preocupen por lo que alguien se asustó allí con el 90%. Pero es como una realidad. Yo conozco uno de los grandes no lo conozco personalmente, yo oí su testimonio de uno de los grandes multimillonarios de los Estados Unidos que inventó todos los tractores y camiones que mueven la tierra. Eso fue increíble. Empezó con un invento chiquitico y él dijo: bueno, Señor, te voy a dar 10% de esto, y después otro invento y fue creciendo, y él dijo: ahora te doy 20% y ahora te voy a dar 30%, y terminó dando el 90% de todo lo que ganaba porque era tanto. Entonces creó una fundación que se llama, ahorita me viene a la mente, que es tanto el dinero que produce, y funda iglesias y colegios donde él decide hacerlo. Yo no puedo ir, ella: mira, ayúdame con Sion aquí. Olvídate, yo decido dónde y en qué parte creo yo que debo hacerlo. Carreteras, caminos, hospitales y todo ese tipo de cosas. Porque tiene tanto y ya ha repartido tanto a sus hijos, pero porque Dios le sigue multiplicando todo lo que tiene. ¿Ok? Y eso es uno de los principios de la vida, el que a quien Dios le da, uno da, y Dios sabe cómo multiplicarle a uno las cosas. En fin, allí estamos con este Dios que mora en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? ¿Estamos conmigo? Vamos al versículo, a ver qué dice. Versículo 9, que dice: en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sigamos. Versículo 10, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. ¿Por qué estás metiendo a ver qué consigues por ahí? Estáis completos en Él, quien es, ¿qué? La cabeza de toda la creación, la cabeza de tu vida, la cabeza. Y si mantienes al Señor como la cabeza, Él ordenará tus pasos, Él guiará tus pasos. Si lo buscas a Él como la cabeza de tu vida, de tu hogar, tu familia, tu negocio, lo que sea, si lo pones a Él en su debido lugar, Él ordenará para que haya orden y bendición en la vida tuya. Claro, algunas veces esa cabeza te corrige. Yo conozco gente que está siendo corregida. ¿Y por qué esto me sucedió a mí? Porque se está corrigiendo. Acéptalo. Es que... No, acéptalo. Es bueno para ti que estés siendo corregida. Esa ramita de tu vida, y vas a ser mucho más feliz una vez que estés en paz con eso, con la corrección de Dios. Dios nunca corrige para mal, corrige para bien, ¿ok? Así que
date cuenta, discierne bien lo que estás pensando y sintiendo e interpretando de las cosas de la vida, pero Él es así, Él es la plenitud y Él está en mí y su plenitud es para bien, para hacer justicia, para que lleguemos a la verdad y para que vivamos en la claridad y a la luz de la verdad moral, ética, espiritual, económica, etc. Ok, seguimos. Versículo 10, que está allí. A vosotros que es completo, que es la cabeza de todo principado, o sea, de todo poder en la tierra y en los cielos, y toda potestad. Él es la cabeza. Y todo, ¿se acuerdan de la historia de Daniel, el profeta, que estaba rogando, intercediendo? Por fin se le aparece al arcángel y él dijo, me ha costado 21 días porque ha habido una lucha en los aires entre mí y los otros poderes. ¿Cuáles son los poderes? Los ángeles caídos bajo la dirección del rebelde Lucifer. Y se llevó unos cuantos con él y se instalan donde la gente le busca. Se instaló en la tierra el uno. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? La sedujeron y la confundieron y entró el pecado en el mundo. Entonces el ángel, y por eso Dios manda a Cristo para rescatarnos del poder del maligno y del pecado. Y sucede así. Él es la cabeza y la potestad, los principados y la ¿qué? Y potestad. Ahora, llegamos al versículo 11 donde deberíamos haber llegado hace 20 minutos. Ok. No, muy bien. Versículo 11. En él también fuisteis ¿qué? Circuncidados, una circuncisión no hecha a mano. Todos saben lo que es la circuncisión. ¿Ok? Para el hombre, cuando el prepucio es quitado, cuando nace. Eso tiene sus razones de ser, pero bíblicamente tenía una razón de ser como una señal muy íntima del mundo israelí, que el varón era israelí. Era de Abraham, de la descendencia de Abraham. Una señal. La circuncisión, espiritualmente hablando, de la que habla Pablo, es lo que ocurre en la cruz. Porque en la cruz Dios en amor asumió el pecado de la humanidad. Se hizo pecado por nosotros, por usted y por mí. Lo asumió para pagar el precio que se tenía que pagar para nuestra salvación, para que pudiésemos ser justificados delante de Dios. Y cuando yo creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mi pecado va allá. Y yo quedo libre del poder de mi naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza es perdonada. Soy liberado de aquella naturaleza vieja, desordenada, mía, suya, al creerle a Él. Él lo asume, se hace pecado por nosotros y muere por nosotros. Pero también el poder de la santidad de Cristo lo levanta de entre los muertos. Porque no pecó Él, vence el poder del pecado y vence la muerte y vence al autor de la muerte, quien creó la muerte y que nos llevó a pecar, y somos liberados del poder del pecado y entra por obra del Espíritu Santo la persona de Cristo en el Espíritu Santo y nos da una vida que nueva. De manera que si estáis en Cristo, nueva criatura eres. Aleluya. Aleluya. Así que
esa obra íntima de la circuncisión de mi vida, de mi naturaleza vieja, esa obra se efectúa en mí en una obra invisible. Usted no ve esa obra en mí. Yo no veo esa obra en usted, que operó cuando usted creyó en Cristo como su Salvador y como el que le justificó y le compró y lo devolvió al redil de Él. Pero cuando usted decidió rendirle su vida a Él y fue liberado del poder del pecado, usted decidió decirle de una forma visible. Y la manera visible es cuando se puede, entro en la pila bautismal y allí soy bautizado en agua, sumergido en agua, el bautismo, y a nosotros nos gusta hacerlo por inmersión. ¿Por qué? Porque es mi sepultura visible para todos, de que muero a mi vida anterior, sin Cristo. O que sepulto eso. Ese no es el acto en sí, es una cosa simbólica, pero muy importante, porque así usted, aunque hayan 5,000 o haya una persona, puede decir: Samuel, tú te bautizaste. Y si nadie me vio, yo lo sé. ¿Me salva el bautismo? No, pero lo dije públicamente. Era mi expresión visible de lo que ocurre aquí cuando el Señor me libera, me perdona de mi vida desordenada, pecaminosa. Bueno, a mí me lo hicieron con una agüita aquí arriba. Bueno, no importa. Un poquito de agua, mucha agua, no importa. Pero a mí me gusta sumergirme. Bueno, perfecto, maravilloso. Eso es importante, eso es bueno. Porque así que no se te olvida. Es que a mí me... El problema es que decidiste hacer un acto público, visible, sensible. Visible, lo oíste, lo dijiste, lo hiciste. Esa es mi sepultura, y cuando salgo de las aguas, estoy diciendo que nací de nuevo, resucité juntamente con Él, porque estoy en Cristo Jesús. Salgo de mi vida y mi muerte a la vida anterior y empiezo mi vida nueva en Cristo. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas que viejas pasaron y todo es que hecho nuevo, de nuevo. Por eso sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Me circuncidó, me perdonó, me libró, todo eso. ¿Y cómo lo creo? Bueno, porque yo lo sé, pero ¿cómo lo van a ver los demás? Bueno, no solamente me están diciendo que el reloj aquí, entendí. Entonces, ¿qué sucede? La circuncisión, el bautismo, mi sepultura, mi resurrección en Cristo, y eso significa que he sido perdonado ¿de qué? Todo mi pecado. Ahora estoy en Cristo. Y usted dice, ¿qué pasa ahora si yo peco? Bueno, hieres tu relación con Cristo. A Cristo que está en ti le duele. Y por eso uno se siente apenado cuando uno comete errores. ¿Y qué es lo que tienes que hacer si quieres paz? Tienes que confesárselo. Tengo que ir ante un confesor. No arrodíllese en su habitación donde sea, pero hágalo. Sé genuino, sé sincero. Pídele, Señor, perdóname de mi error. Y lo voy a arreglar con fulano. Porque
le hice daño y esperaré el momento oportuno para hacerlo. Yo no sé si me va a perdonar porque le quité $10,000. Yo tampoco sé si te va a perdonar. Lo creeré cuando me lo devuelvas. Bueno, pero me entienden lo que estoy diciendo, ¿ok? Ya es un problema que hay que irlo arreglando. Bueno, te voy amortizando. Hay gente que dice, sí, yo te voy a pagar tanto por mes y al quinto mes se le olvidó. Ay, no pude. Y no digo nada. Ese es el problema del ser humano, ¿no ves? El ser humano que se engalleta y después justificaciones baratas en vez de enfrentarse a su realidad, etcétera, y después se lleva esa coletilla para el resto de su vida y no sabe por qué se sienten mal y por qué se enferman y todas las demás cosas que ocurren en la vida. Y siento que la gente me está viendo. Pues sí, te están viendo. Estás sintiendo bien. Estás haciendo. Pero es que los demás no te están viendo, sino que tú te estás viendo. ¿Okay? Entonces, somos perdonados y el domingo que viene seguimos, ¿ok? Circuncidados, bautizados, perdonados y liberados. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.